como quedamos, buenas noches, antes que nada, quedamos de realizar un video con la demostración de la resistencia cortante. Aunque ya lo explicamos, pero para verlo paso por paso cómo es que se obtienen a partir de la envolvente y el círculo de Mohr, vamos a determinar sigma 1 y sigma 3. Sigma 1 y sigma 3 son los esfuerzos principales. Sigma 1 va a ser el esfuerzo principal mayor y sigma 3 el esfuerzo principal menor. Fíjense que esto, vamos a ver si es un sistema coordenado de presiones. A partir de esa coordenada de presiones vamos a obtener sigma 1 y sigma 3. Vamos entonces a iniciar cómo es que vamos a, cuáles son los pasos que vamos a ir realizando. Fíjense, este sería mi envolvente de falla, que es lo mismo que decimos la resistencia cortante del suelo, que va a ser igual a la cohesión más presión efectiva por la tangente de phi, donde phi es el ángulo de fricción. Fíjense que para que se produzca la falla del suelo, dijimos que el círculo de Mohr debe de tocar la envolvente de falla. Esta es la envolvente o criterio de falla de Mohr-Coulomb, y hay falla en el suelo porque el círculo tocó la envolvente en el punto D, siendo AD el plano de falla, donde AD, ese segmento AD es igual al plano de falla. La inclinación del plano de falla viene dada por el ángulo teta, en este caso 2 teta, donde teta, recuerden que es igual a 45 más phi sobre 2. Y recuérdense que phi es este phi, que es igual al ángulo de fricción interna del suelo. Recuérdense que hablamos de que cuando tenemos cohesión y tenemos fricción, tenemos un suelo mixto, o sea, tenemos suelo grueso y suelo fino. Por lo tanto, vamos a hacer una ecuación donde vamos a trabajar en función, o mejor dicho, en función o con las propiedades de tanto el suelo grueso como el suelo fino. El suelo grueso lo caracteriza el ángulo de fricción, que son suelos friccionantes, y los suelos finos, como eso es la arcilla y el limo, viene definido por la cohesión del suelo. Entonces, vamos a trabajar con vamos a decir, con esta figura, que sencillamente vamos a obtener estos resultados analizando esa figura, y desde el punto de vista geométrico y trigonométrico vamos a usar estas herramientas para poder obtener sigma 3 y sigma 1. Vamos a iniciar. Lo primero que debo observar en este punto es que cuando uno los puntos F, D, A, obtengo un triángulo rectángulo, donde observo que aquí voy a encontrar el ángulo recto, o sea, el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, esta viene siendo la hipotenusa, una hipotenusa de presiones. Entonces, recuérdense que en la abscisa se coloca el esfuerzo normal, y siempre la ordenada o eje Y vamos a colocar la resistencia cortante. Entonces, inicio con tomando Pitágoras como ejemplo, o sea, tomando este triángulo rectángulo, y digo que el seno de phi es igual al lado opuesto, que viene siendo el segmento AD. Fíjense que si eso es un círculo, un semicírculo, entonces podemos concluir que esto aquí es un radio, que va a ser igual a
sigma 1 menos sigma 3 me va a dar el diámetro. Y entre 2 para que me dé el radio, ¿verdad? Porque tenemos radio 1, radio 2, tenemos el diámetro. Entonces, también tenemos que el segmento O sigma 3 es esa magnitud de presión. Por lo tanto, ya yo tengo, vamos a decir, yo necesito esta hipotenusa que va de F hasta A, el punto A. Este segmento de O a A y de F a O. Aquí yo tengo este segmento que es igual a sigma 3, que es la distancia de ahí a ahí, más ese otro segmento, vamos, ¿verdad? Para hablar con coherencia de lo que estamos desarrollando. Este segmento de presión de 0 a sigma 3 más este segmento que es el radio, que va a ser igual a sigma 1 menos sigma 3 entre 2. Fíjense que aquí vamos a decir que el segmento OA va a ser igual a sigma 3 más sigma 1 menos sigma 3 entre 2, que va a ser igual, sencillamente multiplicando aquí, buscando un mínimo, tenemos 2 sigma 3 más sigma 1 menos sigma 3 entre 2, que va a ser igual a sigma 3 más sigma 1 entre 2. Multiplicando todo por 2. Y aquí también por 2. Entonces vamos a tener que este segmento de aquí va a ser igual a sigma 3 más sigma 1 entre 2. Tenemos este segmento de 0 a A. Pero la hipotenusa completa va desde F a A. Por lo tanto, vamos a buscar ahora este segmento de F a O para lograr todo el segmento completo. Entonces, veo ahora que voy a tener otro triángulo rectángulo. Lo único que ahora va a ser al revés, ¿verdad? Donde el ángulo recto está de este lado, por lo tanto ahora mi hipotenusa es esta. Entonces con la cotangente de phi, yo puedo decir que el lado adyacente va a ser igual a C por cotangente de phi. Y tengo ese segmento completo y tengo esto. Ok, entonces vamos a trabajar ahora ya con, vamos a decir, con el triángulo rectángulo completo, donde se me involucren las dos variables, las dos incógnitas. Vamos a decir que el seno de phi, desde aquí, tomando ese rectángulo, va a ser igual. Recuerden que tomamos ese pequeño con la única intención de obtener ese segmento. Por lo tanto, ahora trabajo con mi triángulo rectángulo completo, F, D, A. El seno va a ser igual, utilizando Pitágoras, el lado opuesto, que es sigma 1 menos sigma 3 entre 2, todo eso sobre la hipotenusa que es C, cotangente de phi más sigma 1 más sigma 3 entre 2. Entonces, multiplicando, mando esta para acá arriba y lo igualo esto que está aquí. Eso implica que seno de phi por C cotangente de phi más sigma 1 más sigma 3 entre 2 va a ser igual a sigma 1 menos sigma 3 entre 2. Entonces, ahora voy
vamos a decir, recuérdense que ya estamos en elementos trigonométricos, donde siempre lo que vamos a hacer es ir sustituyendo hasta ir bajando, o sea, llegando a la más mínima expresión de lo que sería la ecuación. Fíjense que si tuviésemos todos los datos, pues pudiéramos ir sustituyendo y desde ahí podríamos realmente sustituir y despejar. Pero como todo está en función de letras, vamos a ir reduciendo la ecuación a la más mínima expresión. Entonces, fíjense, recuérdense que la cotangente es igual a coseno sobre el seno. Por seno de phi se me va el seno con el seno que me queda abajo y me va a quedar C coseno de phi más seno de phi por sigma 1 más seno de phi por sigma 3, todo eso entre 2. Y eso es igual a esta expresión que está aquí. Ok. Ahora, jóvenes, vamos a tener que borrar un poquito arriba para poder seguir despejando y desarrollando esa ecuación. Vamos a borrar arriba. Y de aquí, vamos a decir, desde 1, iniciamos aquí. Va a ser igual entonces. Fíjense que todo lo voy a multiplicar por 2 para eliminar esto de acá abajo. Vamos a tener 2 multiplicando por 2, vamos a decir. Tenemos 2c coseno de phi más seno de phi por sigma 1 más, más seno de phi sigma 2, sigma 2 no, escúcheme, sigma 3, y eso va a ser igual a sigma 1 menos sigma 3, multiplicando todo por 2. 2 y 2. Entonces, seguimos despejando. Vamos a agrupar lo que es igual. Recuérdense que vamos a trabajar, a despejar primero sigma 1, que es el esfuerzo principal mayor. Entonces, 2c coseno de phi más seno de phi sigma 3. Fíjense que ese sigma 3 ahí que está restando, lo vamos a pasar para acá, sumando. Y esto va a ser igual a sigma 1, y este que está sumando va a pasar restando. Ok, vamos entonces a borrar aquí ahora. Fíjense que esta es una ecuación que es bueno que ustedes la entiendan y la estudien y la repasen. Porque vamos a ver que cuando entremos a presión lateral de tierra, vamos a ver el mismo análisis. Y ya yo sencillamente no lo voy a explicar, sino que vamos a explicar lo que va a ser, lo que vamos a decir, lo que depende de ese tema. Lo que ya es de temas anteriores, es bueno que lo estudien. Ok, entonces fíjense, vamos a
unificar lo que es igual. Tenemos aquí 2c coseno de phi más despejo sigma 3, ¿verdad? Saco un mínimo común y me queda seno de phi más 1. Y eso va a ser igual, lo mismo, sigma 1 por 1 menos seno de phi. Entonces, dividiendo toda la expresión por 1 menos seno de phi, dividiendo entre 1 menos seno de phi, me queda esta expresión. C coseno de phi entre 1 menos seno de phi más sigma 3 por... jóvenes, lo voy a cambiar para que se iguale a esta. Lo voy a poner, como todo es positivo, el orden de los factores no me va a alterar el producto. Va a ser igual a 1 más seno de phi entre 1 menos seno de phi igual a sigma 1, porque seno de phi, como son iguales, se anulan. Y ya me queda esa ecuación. Fíjense que le estamos reduciendo. Voy a volver a borrar, jóvenes. Dame el tiempo, Miguel, a ver si 16, no hay problema. 16 minutos. Entonces, parece que esto es 2. Por relaciones trigonométricas, vamos a decir que esto es 3, para que más o menos me lleven el paso. Yo voy a decir que 1 más seno de phi entre 1 más coseno de phi, escúcheme, jóvenes, uno más seno de phi entre 1 menos seno de phi. Eso es una relación trigonométrica que es equivalente a decir tangente al cuadrado de 45 más el ángulo de fricción interna entre 2. Y la otra relación trigonométrica va a ser igual a coseno de phi entre 1 menos seno de phi, que va a ser igual a tangente de 45 más phi sobre 2. Ok. Entonces, fíjense que lo que voy a hacer es que voy a sustituir estas dos identidades trigonométricas en lo que sería mi ecuación. Ok, entonces vamos a borrar de nuevo. Como ya tenemos esto aquí, yo voy a borrar ahora la figura. Voy a borrar la figura. Me quedó esta expresión, mírenlo aquí. Me quedó esto. 2c Ok, entonces sustituyendo, esto me va a quedar 2c tangente de 45 más phi sobre 2 más sigma 3 tangente cuadrada de 45
más phi sobre 2 es igual a sigma 1. Organizando todo de mayor, dependiendo de lo que ando buscando, porque esto es variable, y esto sería mi constante, sería que sigma 1 va a ser igual a esta expresión, que es sigma 3 tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2 más 2c, mira que está positivo ahí, 2c tangente de 45 más phi sobre 2. Y esa va a ser la expresión, jóvenes. Entonces, jóvenes, quiero que me practiquen y que me entreguen para el examen despejar a sigma 3. Para el primer parcial. Ya. Vamos, seguimos. Con esta expresión, que es el esfuerzo principal mayor, va a ser igual al esfuerzo principal menor por la tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2, donde phi, recuerden que es el ángulo de fricción interna, más 2 veces la cohesión del suelo por la tangente de 45 más phi sobre 2. Esta va a ser, jóvenes, la relación del criterio de falla de Mohr-Coulomb expresada en términos de los esfuerzos principales de fallas. Estos serían los esfuerzos principales de falla. Ok, jóvenes, entonces ya está la demostración, por favor, la practican. Y importante, jóvenes, esta expresión, fíjense que llegamos a ella haciendo un análisis con relación a un suelo mixto, lo que significa que esta expresión, dependiendo del suelo y de la envolvente de falla, le puede variar. Por lo tanto, jóvenes, siempre deben de hacer el análisis desde arriba y al final llegar a la expresión. Fíjense que el caso particular de encontrar los esfuerzos de falla principales mediante el criterio de falla de Mohr-Coulomb va a tener, esta sería la ecuación como la expresión general, tomando en cuenta cohesión y fricción. Si, por ejemplo, tuviéramos fricción y no tuviésemos cohesión, entonces en este caso, voy a borrar, jóvenes, si C es igual a 0, entonces fíjense que para que sea 0, como pasaba por aquí la envolvente, eso es C. Para que sea 0, ¿qué significa? Que C, vamos a decir, la pendiente debe de arrancar desde O. Y entonces, esta sería como C es igual a 0, entonces realmente me va a quedar igual a presión efectiva por la tangente de phi. Lo que yo le dije ahí, inmediatamente todos los análisis cambiaron, porque ahora tendrían, vamos a decir, características diferentes. Si es por el contrario, que phi sea igual a 0, entonces
mi envolvente sería esto. Recuérdense que si phi es 0, pero hay cohesión, phi igual a 0 y C diferente de 0. Si phi es 0, fíjense que tangente de 0 dijimos que es igual a 0. Por lo tanto, la envolvente es esta. Y ahí sería entonces constante donde tú estabas. Esto aquí es. Y para eso yo tendría resultados o ecuaciones también diferentes. Esos son casos particulares. Cuando C es 0 tenemos un suelo granular. Cuando phi es 0, entonces C es diferente de 0, entonces tendríamos un suelo cohesivo. Ok, entonces serían los casos particulares de la resistencia cortante, jóvenes. Ya con estas ecuaciones podemos, entonces ya ustedes pueden, ya les voy a colocar una tarea de un par de ejercicios para que lo practiquen. O sea que cualquier cosa, por favor, me pueden escribir en el WhatsApp. Ok, muchísimas gracias.